espacio de la universidad, ya yo os dejaré PowerPoint y podéis contactar conmigo. Soy Luis Marton de la Universidad de Extremadura y de la Real Universidad Lectora. Y esto lo preparamos con una compañera de Almería, Itana Marto, y con otra compañera que ahora está online, Beatriz Durán, pero que vamos a, ya digo, no hay para que rotemos los tres, así que lo voy a intentar yo sintetizar solo. Y bueno, lo primero creo que viene muy bien en la charla, en el sentido de que complementa perfectamente lo de Noelia, porque yo voy a hablar del mito de literatura, ¿verdad? Y cuando estaba escuchándola, estaba pensando que es como el hipotesto que diría Genet, ¿no? El sustrato, porque toda la experiencia humana es universal por otro lado, pero es local. Entonces yo, por ejemplo, cuando preparaba esto pensaba en vosotros y pensaba en Homero. Para mí Homero es curioso, ¿no? Como se hablaba antes de capitalismo, de política, los griegos han sido tan despreciados cuando la última crisis económica, que está la Europa del Norte, estos tíos que son, disculpad, ¿no? Pagos, esto hay que tal. Y algo más o menos viene a decir de los italianos, de los españoles, ¿no? Este desprecio que tiene la Unión Europea hacia los países del sur, cuando realmente nosotros somos griegos. Somos griegos de mentalidad, de lenguaje, de pensamiento y de literatura. Sin Homero, sin esta figura, no tendríamos ese patrimonio, ¿no? Homero, quien quiera que fuera, fraguó el primer imaginario, que es la Ilíada. Y que yo, un dato que seguro lo conocéis que es muy interesante, Homero no se llamaba Homero, fue un apodo, ¿no? Ciego cuando tuvo el accidente, se llamaba realmente Melesígenes, el nacido en el río Meles. Ya empezamos con el mito, alguien nacido en el río. Yo os voy a hablar de damas de agua, algo que me obsesiona, los personajes que están relacionados, las Náyades, las Nereidas, que pues parece efectivamente algo muy excéntrico, ¿no? Y nuestra cultura está muy desdibujada, salvo que veamos esas cosas horribles, que son la escuela de Sirena y las Barbie, salvo que veamos esas cosas, realmente las Sirena, todos estos personajes están muy desdibujados y adormecidos, ¿no? Y en la línea de lo que decía Natalia, en el anterior ponente, pues creo que son personajes que nos hablan de cosas importantes en nuestra cultura, ¿no? De los retos que tenemos, ¿no? Y que tenemos que devolverle ese rostro, como decía ya con el cartel del evento, ¿no? Bueno, pues recordar este dato, ¿no? Homero, antes del apodo, que Homero un apodo se llamaba Melesígenes, es nacido del río. Y esto me lleva automáticamente a pensar en el Lazarillo de Tormes, que también nace en el Tormes, ¿eh? Pues fijaros esta vocación. Y me lleva a pensar también, para que conectemos estas ideas, en el Quijote, cuando él, para representar a Dulcinea, a Aldonza Lorenzo, utiliza una frase, la estaba releyendo el otro día, que es magistral, ¿no? Él dice, la sin par Dulcinea del Toboso. Es que no hay palabra del petrarquismo, del amor que no dice la excelsa, pensar en cualquier soneto de Garcilaso, sino dice la sin par. Y eso me recordaba a Homero, a los epítetos épicos. Maravilloso. Homero, cuando habla de las damas, las diosas, dice, por ejemplo, la aurora de rosados dedos. La aurora de rosados dedos. Cuando habla de Artemis, la gran diosa, que es la ninfe, que yo voy a hablar mucho de ella, porque Diana, vamos, la Artemia Artemisa es sin duda el arquetipo de dama de agua, y él solo utiliza dos rasgos continuamente, ¿no? O la Nereida Tetis, que también la cita mucho Homero, ¿no? Él dice, la de las lindas trenzas. Dice, bueno, ¿por qué se fijan las trenzas? O la de los pies de plata, argénteo, níveos, ¿no? Y no se fija. Entonces son rasgos que son muy interesantes, que luego desgranaré, porque nos hablan de un imaginario, de una manera de representar la realidad que tiene poco que ver con nuestra visión actual, ¿no? Pero que sin embargo creo la base de lo que ahora mismo os voy a hablar. De hecho, Liman, este loco famoso, sabéis, arqueólogo, bueno, arqueólogo aficionado menos, que montó mucho dinero y excavó Izarlik, la colina que hay en Esmirna, que se supone que es Troya, no, sabemos que es Troya 7 concretamente, el estrato de Troya 7, pues encontró una ciudad modesta, ¿no? Donde uno tiene que pensar relativamente modesta, ¿no? Cómo Homero fraguó el inmenso imaginario que es la Ilíada de la Odisea, y cómo
hizo esas pinceladas. No puso a Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Con la cabellera rubia, sino puso un señor que le decía alquiler de los pies ligeros. Es decir, era un gran atleta, un gran corredor. No era un matón, no era uno que disparaba flechas o tiros, ¿no? Sino era una persona cerebrada, ¿no? Y Héctor era el domador de potros. Eso es tan maravilloso, toda esta forma de poetizar la realidad que ha pervivido hasta hoy. Bien, pues quiero decir que, o esta Artemis que estamos hablando que era tan así, esos dos epítetos tan bonitos que os he comentado antes, no olvidemos que la Ilíada empieza porque Agamenón comete un desliz, ¿no? Mata una cierva, que era el animal consagrado de Artemisa, y Artemis dice que se acabó. Para todo el viento, las naves se varan en Áulide, y dice que la única manera de que el viento vuelva a soplar y puedan ir a Troya es que sacrifiquen a su hija. Sacrifiquen a su hija. Ifigenia en Áulide, ¿no? Toda esta historia, ¿no? O sea que la épica nos habla de cosas muy importantes, en este caso es un evento de dolor. Los dioses son como la vida humana, ¿no? Están llenos de vida y de muerte, y la misma diosa aparece igual que el agua fertiliza y también ahoga, ¿eh? Y entonces me parecía esa faceta importante. Bien, aquí tenéis un compendio de compañero que se ha ido antes. Sí hay una, por lo menos en la mitografía, sí hay una razón para hablar del noroeste, y es que todo el arco del noroeste, es decir, la cornisa cantábrica, Reino de León, Galicia, Lusitania, tiene una similaridad notable aquí. Esta es la cultura del agua que estamos hablando, ahí tenéis, no es un filandón, pero son como los celtas vestían los pozos, los juegos, los corros, eso es algo paneuropeo, y que es una cultura que se ha perdido, porque la gente cuando va allí a la fontana de Trevi se pone de espalda y tira una moneda, no tiene ni idea de por qué lo hace. Esa es la ofrenda al genio del agua, porque como decía Mau, el antropólogo, hay una lógica del don. Tú no puedes pedir nada si no das nada a cambio. Y entonces la moneda es un ejemplo, otra vez era el sacrificio, otra vez era leche, es decir, al Dios, esto hay una relación contractual, ¿verdad? Bueno, pues este que es un rito del agua, pues es opaco, ha quedado, como dice Benjamin, que me gusta esa frase, adormecido y desdibujado. Ahora lo que tenemos son Barbies, tenemos sirenas, escuelas de sirenas y tonterías de este tipo, ¿no? Pero el genio del don está en las aguas, puede ser una medusa, que esto es un Cáceres en el Palacio de las Veletas. Los romanos ponían debajo de las aguas una medusa, esta la de la serpiente. Ahora ya entendéis lo que os dije al principio, ¿no? Tenéis las de lindas trenzas. De hecho, en América existe el rito que ahora nos va a venir muy bien de sembrar el agua. ¿Qué es sembrar el agua? Pues es llevar un cazo. En Extremadura está una mujer que lleva un vaso de agua. Llevar un cazo y sembrarlo. Y en ese caso hay unos pelos de mujer, porque se supone que están relacionados con la fertilidad. Y es verdad, en toda la mitología tenemos esa cadena de serpiente, luna, mujer, menstruación. Eso está totalmente, es un ejemplo de magia simpatética, con lo cual está perfectamente justificado. Porque los romanos ponían debajo de los pozos una medusa con los pelos de serpiente y guardando el agua. Es perfectamente coherente, ¿no? Para que veáis cómo el epíteto de Homero se perpetúa. Y en un pueblo de Extremadura, cuando yo me casé y después el pueblo de mi mujer, pues lo primero que me encontré es que los chicos decían: no te acerques ahí que viene la marusa, no te acerques al brocal del pozo que viene la marusa. Enseguida entendimos que era una deformación de Medusa. La marusa no es más que el genio del agua que está abajo y que al cual no hay que asomarse, porque cuida el agua y de camino asusta a los niños. Eso ya lo hacían en Grecia cuando lo utilizaban para que no se acercara al horno, al fuego, con lo cual esta magia apotropaica de espantar, pues vemos como importancia esa. Bueno, pero yo lo que os llamaba era como todo esto, en el entorno noroeste existe algo que rode, siempre como veis vuelvo a Grecia. Yo me hubiera gustado, hice filología con vosotros, pero yo lo que quería realmente haber hecho de Grecia, porque entiendo que los romanos eran más pragmáticos, pero todo lo que es nuestra mentalidad, nuestra forma de vida, realmente nace en Grecia. El derecho,
Por ejemplo, una cosa que ahora en Semana Santa, yo soy de Sevilla, me hizo mucha gracia, las procesiones. Las procesiones nacieron básicamente en Grecia, donde ya tiraban pétalos a Artemis, lo sacaban, hacían lo mismo que nosotros hacemos, pero con los dioses griegos, obviamente, ¿no? Con Poseidón. Entonces, claro, esa mentalidad tan racionalista por un lado, el nacimiento de la filosofía, y por otro lado tan mágica, que es el nacimiento del mito, pues me pareció muy sugerente. Y hay un librito que yo cuando estudié filología lo devoré, son 2 tomos de Rode, que se llama Psique, Almas, que es precioso. Ahí habla de cómo concebían los griegos el alma. Cuando vas a Odiseo, a Hades, ¿no? Se encuentra una serie de almas y tiene que hacer un sacrificio con sangre para que se acerquen a beber. Y ahí vemos como las almas griegas son sombras impotentes, no dan miedo, no son zombies, son el concepto de neuma y de psique, ¿no? Son sombras de lo que somos, ¿no? Y eso es tremendamente actual y moderno, ¿no? Si vemos incluso en muchas narrativas actuales. Bueno, pues lo que quiero decir es que todo el peto de ánima, la moura, en fin, todo ese folclore que hay en ese arco es totalmente distinto si nos vamos a Murcia, a Andalucía, a Valencia, no tiene nada que ver, lo que ahí está justificado. De hecho, un folclorista gallego, Leandro Carré, decía una cosa, una frase que me gustó mucho, ¿no? Que en la meseta y en el este hay mucho folclore, decía, de lascivia y cuchillo. Es decir, hay muchas hormonas, estoy hablando menos de algunos romances, ¿no? Doña Alda, toda esta historia, por cualquier tema, pues enseguida salen chispas, ¿no? Y el mundo de este noroeste, al menos el mito, está muy tapizado por estas cosas que decimos, ¿no? Los cultos chamánicos, de las serpientes. Toda Portugal y toda España se decía que era Fiusa, el país de la serpiente. Y el país de la serpiente, os he dicho antes, que es Medusa. O sea, que no tiene un sentido positivo totalmente, es la humedad, es la mujer, es la regeneración. No tiene nada que ver con el sentido de este Juego de Tronos, el dragón ahí atacando, tiene un sentido muy relacionado con la vida y con la mujer. Por eso, de ahí la medicina, ¿no? El caduceo, ahí las farmacias, ¿no? La serpiente es el veneno y es la medicina, las dos cosas a la vez, ¿no? Bien, voy ya un poco a lo que a mí me interesaba. Ahí tenéis otro ejemplo maravilloso, la Dama de Elche, que todavía hoy no sabemos exactamente lo que era. Y yo sospecho que era muy parecido a lo que, si vais a Sevilla, hay, cerca de Cama, antes de ir a Sevilla, hay un cerrito que se llama el Cerro de Carambolo, donde se encontró el tesoro tartésico, y donde sabemos que estaba Astarte. Y Astarte era, bueno, pues el equivalente a Istar, era la reina del cerro y de las marismas. Suena, ¿verdad? La Virgen de Rocío. Era y era una poseedora de todo esto. Todas sus valencias, todos sus símbolos se han perpetuado en el cristianismo, salvo lo de la prostitución sagrada, eso no, pero todo lo demás, la luna, tal, exactamente igual. Bueno, hoy se sospecha que la Dama de Elche sea un busto de Astarte, una forma iberizada de todas estas formas, porque igual que la vemos de la Artemis de Éfeso, esta que San Pablo se escandalizó, cuando llegó a Éfeso y vio un busto con un todo negro y un montón de pechos, que hoy no sabemos que son pechos, eran probablemente testículos, porque la ejemplar fertilidad que la diosa estaba llena de testículos de los bueyes que se les sacrificaban. Entonces, claro, ver una estatua que es un busto, claro, es una piedra, un meteorito. Así entendemos luego la Virgen del Pilar, entendemos, si queréis, la Meca. Es decir, son piedras sagradas que caen del cielo y que significan el don de los dioses a la humanidad, a esa comunidad, ¿no? Y por tanto trae la fertilidad. Aunque se lee un cuento de Lovecraft maravilloso, se llama El color caído del cielo. Es exactamente esto mismo en versión del ecogótico, ¿no? Es un extraterrestre que no tiene color, por eso se llama el color caído del cielo, no es visible en ninguna de las longitudes de onda, y que trae la desgracia, el veneno, la familia se vuelve loca. Es decir, que vemos como el mito se enmadeja, ¿no?, en nuestra sensibilidad,
pero fundamental. Ahí hablo también del hilado, de los filandones como la base, como decía Jim Butler, de la cultura de la diosa, ¿no? La cerámica, la semilla, la cestería. Esa es la cultura de la mujer. Bueno, según Jim Butler, es la cultura de cooperación, pacifista, todo eso. Y cada base a todos los movimientos que se llaman de la Wicca, una Wicca, por cierto, dirigida a Diana, dianista que se llama, ¿no? Y que es muy interesante para un debate feminista, por ejemplo, ¿no? de tantas vertientes, ¿no? Bien, ahí tenéis un ejemplo, por tanto, de las aguas múltiples que llamamos cuando trabajamos la cultura del agua. Hay agua arriba, que es la del cielo, la nieve. Hay agua abajo, que es la de inframundo, el agua. Y tenemos que, eso que decía creo Natalia, devolver la sensibilidad. Cuando yo hablo a los alumnos del Eteo, o del ADE, o de la Laguna Estigia, hay que entender que los textos hablaban, por ejemplo, de un cosal, que a mí se me había pasado, ¿no? Son ríos que huelen mal. Qué moderno, ¿verdad? Parece una cloaca, ¿no? No solo son un río oscuro y ríos que se atraviesan, sino esas aguas simbolizan lo contrario de la otra, porque además huelen mal, no es que tengan desechos, sino que simbolizan justamente lo otro del aqueló o de los ríos que van por arriba. Es decir, es muy interesante esa idea que tenían los griegos, que esa probablemente la cogieron de los indoeuropeos, ¿no? Que era que el otro mundo es un prado, como tenéis ahí, de Afrodelo, donde las almas pastan como cabras. Las almas, cuando atraviesan el leteo, llegan al Hades, son sombras tan débiles que lo único que hacen es pastar como si estuvieran en esa droga, ¿no? Es muy interesante el papel de las drogas, de los hongos, cuando hablamos de las mitos. Están colocadas, vamos a decirlo así, ¿no? Como el pobre Ulises en la cueva de Calixto, ¿no? Que lo tiene que rescatar un dios porque de ahí ya no hay quien lo saque, está, o el país de los lotófagos, comiendo loto, están colocados totalmente, en el sentido moderno de la palabra. Bueno, pues esos símbolos, como veis, persisten y son muy, muy interesantes para entender que, como dice ahí, decía los románticos, ¿no? Cada agua tiene su hada, cada agua tiene su hada, cada agua tiene su genio, y de eso vamos a ver. Aquí tenéis un ejemplo que yo pongo para que lo entendáis de un golpe. Esto está en la India, es el descenso del río Ganges. Es un bajorrelieve enorme que hay. Veis en la mitad el río. Hay que preguntarse hoy por qué los griegos personificaron a los ríos como seres vivos. Bien como hombres, bien como toros, bien como serpientes. Y todo lo que querían los ríos era casarse. Luchan con Hércules. Esa idea de personificar al río, que es muy moderna, nos evitaría muchos problemas actuales. Personificar a la naturaleza, darle alma, en lo que llamamos ecología animada. Bueno, pues ahí lo tenéis perfectamente. El Ganges es esa serpiente, otra vez, que tenéis en la mitad, bajando. Y alrededor, ¿qué hay? Un montón de dioses. El elefante, la figura que está bajando, los distintos genios, el del prado, el del árbol. ¿Qué quiere decir esto que llamamos en mitología? El polidemonismo. Es anterior al polidemonismo. Es decir, el mundo está lleno de demonios. Digo demonios porque demonios tiene una connotación cristiana, ¿no? Demonios, de seres, de genios, de todo tipo, de las flores, de las ninfas, ¿no? De las plantas, de la piedra, del agua. Bueno, pues ese mundo por lado de dioses es ese mundo arcaico en el que nacen todos estos mitos, donde tenemos los cuentos de Grimm, el espíritu del agua, Frau Holle, la señora de la nieve, que es como decía muy bien antes, y yo comparto las palabras de Noelia, lo que tendremos que enseñar. Tenemos que enseñar dos cosas básicas. Una, nombrar. ¿Cómo nombrar a estos seres? Si es que no tienen nombre. De Peñaperro para abajo, todos estos seres se llaman encantadas. El pueblo no sabía cómo llamarlas. Entonces, toda esa riqueza que tenéis aquí, Anjala, Shala, Moura, toda esa diversidad no existe hacia abajo. Hacia abajo se ha cogido un hiperónimo. Son todos encantadas, o damas. Se utiliza, por ejemplo, un circunloquio, ¿no? Dama de agua, eso es una barbaridad, eso no existe. Hay que utilizar esa perífrasis porque no sabemos cómo llamar a estos seres. Por eso puse la cita del Quijote, ¿no? Son los sin par, son seres que se aparecen, la dama blanca, la dama tapada, se llaman de muchas maneras.
algunos muy terribles, o sea que no buscan nada, digamos, agradable, ¿no? Esta teoría de Locuté, que es un gran folclorista francés, habla antes de las drogas, habla del concepto de aparecido, que es muy griego, ¿no? Hay varias almas. Y una de las almas, los griegos pensaban, lo tenemos en el episodio de Patroclo, pensaban que cuando tú mueres, el hálito se va, neuma, el hálito se va. Ahí están, se queda el cuerpo, pero hay varias almas por ahí pululando, ¿no? Bueno, y eso es lo que explica luego los muertos, los aparecidos, los fantasmas. Estando vivo también el alma se va, de juerga por ahí, por las noches, ¿no? De pesadillas. Esto le llaman los chamanes el vuelo del alma. Y San Juan de la Cruz, no hace falta solo los chamanes. Hay varias almas. Entonces creo que esa idea es muy, muy interesante y nos explica un poco ya os voy centrando donde yo trabajo, por si estáis interesados, que hace una tipología de los genios de agua. Si le dais el sentido del reloj, encontramos lo más primitivo de todo, lo más arcaico, que son las ánimas. En los esquimales no hay dioses ni uno, son todos espíritus asexuados. No hay Artemis ni Poseidón, y representan, pero eso no existía aquí en Iberia. Los arqueólogos documentan cómo las ninfas, luego ya se crearon los dioses más, pero básicamente que era un culto termal, el agua de la zona, ahí en el Vaz, el sitio se identificaba con la Ergenia, se acabó, no había nada más que ese sitio, pues porque era un agua medicinal, o sulfurosa, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues esa etapa es muy interesante porque esa etapa de las almas, de los ahogados, el tema de los ahogados es muy interesante porque en el fondo todos estos relatos que son, no, hablan de algo que dice un autor que a mí me encanta, ¿no? Eventos de dolor. Habla de la experiencia viva que tiene la humanidad sobre los eventos de dolor. Os he dicho antes lo de Ifigenia. Para que la nave zarpe, Agamenón tiene que matar a su hija, que es muy fuerte. Pero ese es el peaje que le pone Artemis. Tú has cometido una infracción, tú quieres que las naves zarpen y puedan empezar a llamar de Troya, tienes que matar a tu hija. Pues eso lo cuenta folclore de mil y una maneras. El pobre Ila, cuando baja del barco, va a buscar agua a la fuente, el más inocente imposible, ¿no? Y desaparece. Una gran historia, ¿no? Porque no se explica no hay ningún antecedente. Baja Hércules, todo desesperado, y de ahí viene el concepto de pánico, ¿no? Llamarlo, gritarlo, y dice, nos tenemos que ir. Pero esa idea de la desaparición de Ilas con las ninfas, que luego ahora veremos cuadros, pues es una historia de terror impresionante, tipo Hitchcock, porque no sabemos si fue un rapto, fue un ahogamiento. De esas hay continuamente en el folclore. Gente que desaparece bajo las aguas. Y cuya sospecha es muy simple, ¿no? Gente que se ahoga, sitios peligrosos, mar revuelto, naufragio, pero que el folclore lo señaliza. Te dice, en este sitio, cuidado. En Badajoz hay un puente que se llama el Puente de la Lamia. Ese sitio, cuidado. Bueno, te damos vuelta al reloj, nada más, siempre tenéis las damas de agua que son zoomorfos, la más importante es las mujeres serpientes, Melusina, Lamia. La serpiente, repito, es una clave fundacional de Iberia, esta idea positiva. Ahora, como cada vez que vamos a tener menos humedad, pues ni vemos grillos, ni vemos serpientes, ni vemos nada, ¿no? Pero en la época en que decían los clásicos, en que se podía ir desde Tarragona a Cádiz, de Mar Modalgo, pues también al parecer, además de los conejos, Iberia tenía una gran carga de serpientes, ¿no? Entonces, bueno, y si vamos volviendo, llegamos a los híbridos, tipo de dioses pájaros, lo mismo que las sirenas eran damas pájaros, no damas pez. En Homero es una dama pájaro que está acostada en una roca esperando que lleguen las almas para despojarla, y es sobre todo una conductora al más allá, es como yo digo, una portera. Ahora hablaremos de eso. Y lo último, lo más reciente, son las formas antropomorfas. Poseidón, la Nereida, eso es una forma muy, muy reciente de representar al espíritu del agua. Bueno, este batiburrillo que tenéis ahí, porque es muy amplio,
es un cuadro en el que estamos trabajando los tipos de damas de agua que hay. Por ejemplo, tenéis ahí, antes hablaba de la dama portera. Las encantadas son damas porteras, están acostadas en las cuevas diciendo tú entras, tú no entras. Están en los umbrales. Es muy importante ver qué sitios no hay ahí. Luego tenéis ahí a la izquierda los sonidos. Básicamente las damas de agua no tienen cara, básicamente son luz y sonido. O son damas blancas o son damas que aúllan. Este ya es muy importante. Las sirenas se reconocen por su canto. Las banshees se reconocen por los lamentos, que te dicen, es que tú te vas a morir, es que tú... son tremendas, ¿no? Se reconocen por su canto. Habéis puesto ahí abajo, es que sería muy interesante y se opone a Disney y a todo este rollo, ¿no? Las damas de agua no tienen cara, no tienen una prosopografía visible, sino son muy enigmáticas, ¿no? Juegan con ese juego de luz y sonido, básicamente, ¿no? Y dentro de eso, por los dos, tienen todas el arco. Son del inframundo, la vieja de la cueva, que cristianizamos le llamamos Covadonga, y tenemos también la diosa del cielo, la luna, antes hemos dicho la Artemis, ¿no? Bueno, hay un montón de la dama de los puentes, las naves, hay montones, ¿no? Si recordáis El Señor de los Anillos, la versión de Jason, Galadriel, por ejemplo, representa perfectamente lo que os estoy diciendo, la dama luz y dama tiniebla. Las dos son damas del agua, el leteo y el río o la lluvia, ¿no? Ahí tenéis dos en naranja o tres que son arquetipos que se repiten, ¿no? Las damas encantadas, que es algo muy del oriente asiático, básicamente es el genio, el demonio que arrastra a los hombres, vamos, una vampira, que es depredadora simplemente, no que sea ni buena ni mala, es que es depredadora. Incluso la leyenda del conde Don Julián, cuando pasa a Marruecos, se llama Aisha Kandisha, la condesa Aisha, y que se dedica es un ifrit, un genio que se dedica a raptar a hombres y cargárselo. Y tienen un miedo en toda esa cultura tremenda, ¿no? Astarte, otra vez volvemos. No olvidad que Astarte requería de continuo sacrificio. Y tenéis dos elementos. Esta que os he dicho, Diana Artemis, que es un auténtico arquetipo maravilloso, denso. Hay que interpretar por qué tira flechas. Es que vamos a creernos hoy que tirando flechas se mata a alguien. ¿Qué debe simbolizar? Que Diana no se case y se dedica a estar en los terrenos más vírgenes. Ella está justamente en los terrenos vírgenes, no quiere saber nada de ciudades, de la poli. Ella quiere la naturaleza salvaje, rodeada de animales, puñeteros. Y tiene esos elementos tan feministas, ¿no? Tan de indómito, de esa cultura tan especial que la hace, ¿no? Pero a la vez es la diosa de los partos, protege a las parturientas y es purótrofa, ayuda a alimentar a los niños. Claro, esa contradicción, ¿no? Y como te pasa en lo más mínimo, igual que te manda la ayuda a las parturientas, también te manda una enfermedad. No olvidéis que igual que Apolo tiene esa capacidad, ¿no? Bueno, ahí tenéis el otro elemento fundamental. Cuando llega todo esto al cristianismo, todas esas figuras se trasladan a la Virgen. Como Regina Nature, es decir, como Reina del Cielo, adopta todo está. El valle, bueno, hay una idea muy importante ahí que sería la Virgen de Guadalupe, otra en el agua, Guadalupe, río del Lobo, y que además es encontrada en la orilla, y que fijaros la cantidad de lo que debemos a todo este tema, ¿verdad? Ahí tenéis lo que llamamos la Wicca, la reivindicación desde los movimientos más ecológicos que hoy se está haciendo, ¿verdad? Y eso ya no llevaría al tema del ecofeminismo, etcétera, etcétera. No vamos aquí. Y tiene mucho que ver además, por cierto, con elementos reales, las lavanderas, es decir, que las brujas no eran solo una ensoñación de diosas, sino de la cultura del agua está llena de personajes reales, que, bueno, no me da tiempo, por supuesto, ahí tenéis un ejemplo que yo estudié, que es muy interesante, las damas del agua.
Tenéis un romance maravilloso, aquella niña que está en el árbol, ¿no? Se acerca al caballero, le dice, ¿me llevas? Y el otro pues se zurra, se le entra pánico, ¿no? Y dice, no, yo que si esta debe ser una bruja, ¿no? Pues esta dama que está arriba en el árbol, una loca, pues sin lugar a duda un espíritu, una ninfa en el árbol, y nos lleva a las raíces más arcaicas, ¿no? de toda esta imaginería que os estoy comentando, ¿no? Bueno, pues eso también tiene un tono ahí de lo que llama un turco, que es maravilloso este hombre, ecología animada. Es cómo el paisaje adopta al alma, y él lo investiga en cuevas, lo investiga en árboles, lo investiga en fuentes, es decir, cómo el paisaje, en esa línea primitiva que os estoy diciendo, en griego aparece con varias leyendas, como la Vieja del Bosque, o Santa Marina de Agua Santa, muchísimas, ¿no? Pero básicamente es esto, entender que el paisaje está dotado de alma propia, en la línea que os dije del animismo primitivo, ¿no? Y ese personaje de la Dama del Agua no es más que un remake de Artemisa o de alguna de estas diosas, ¿no? Bueno, os pongo ya lo último, porque me interesa muchísimo, pero tiene que relación con las cosas que hemos dicho. Por ejemplo, un arquetipo fundamental en la fiolatría. No olvidemos que Iberia era el país de Ofiusa, el país de la serpiente, y que nosotros nunca lo conectamos con el demonio en el folclore antiguo, sino lo conectamos con la luna, la menstruación, la mujer, pensemos en Yerma, la fertilidad, collares y anillos blancos, dice Lorca, ¿no? Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. ¿Veis? Luna, mujer, menstruación, todo está muy ligado, ¿no? Y esos personajes que llamamos reinas moras en Andalucía, las moras, que no tienen nada de moro, no tienen nada de moro, igual que tampoco en Portugal, es decir, sabemos que está relacionado con otras raíces posibles, ¿no? Entre ellas una que significa manantial, pero bueno, de eso no me voy a detener. El caso es que ahí, la escena que tenéis arriba, que es la de la diosa de Creta, quizás sea, igual que os ha dicho antes de Artemisa, el referente más concreto, ¿no? La diosa esta que Gimbuta investigó en su día, ¿no? Como un simbolismo de la vida que se renueva, simbolizar la mujer, la serpiente que renueva su piel y todo lo demás, ¿verdad? Y simbolizar también, esto es muy interesante, la idea de teriantropía que tenían los griegos, ¿no? Que no había ese límite, sino una persona puede tener una pezuña sin ser demonio, ¿eh? Estoy hablando de las labias tienen pezuñas. La interpretación del cura es que era un demonio, no, es que son teriantropía, son seres que están mezclando todos estos rasgos, ¿no? Y un rasgo típico que tenemos Medusa, la gran Medusa, para los griegos Medusa era como la cruz, para los cristianos, no lo olvidéis, era lo más, si querían aventar los malos espíritus, ellos ponían una medusa en una piscina, donde fuera, ¿verdad? Bueno, pues este es el sentido que estamos teniendo, ¿no? El símbolo de la medicina, el símbolo de espantar cualquier mal, etcétera, ¿no? Y ahí lo tenéis, el símbolo de Creta, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con, ese es lo que os decía antes, el imaginario. Ahí tenéis dos símbolos maravillosos que a mí me encantan, que son Ulises, que está agarrado al barco, escuchando a las ninfas, ¿verdad? Las sirenas, que no son en absoluto, como veis, nada de cola de pescado, son aves. Es muy importante que esta agua, hay las chamánicas, aves que trasladan al más allá y son evidentemente seres porteros de la muerte, están en el umbral entre la vida y el más allá, en ese sentido, ¿verdad? Y revelan esa experiencia psicodélica, como queréis decirlo, ¿no? del más allá. De hecho, Ulises no puede soportar, por eso pide que se le acerque, ¿no? Esa idea. Y luego tenéis el otro personaje que es Penélope, que está ahí urdiendo, atando y desatando, ¿verdad? El telar,
que es otro simbolismo también de Metis, de inteligencia astuta. La inteligencia astuta, lo que hemos dicho antes, no me dice que la guerra de Troya no la resuelve Aquiles, sino la resuelve Odiseo, gracias al truco del caballo. Entonces la mitología también te habla de cosas muy importantes, el ingenio, algo muy, muy importante, como esa cultura que tenemos hoy de la violencia, de la película americana, no tiene nada que ver con la mitografía, ¿no? Los personajes más importantes aquí es un pesquisador, que es Ulises, es un astuto, y en este caso en la misma plano, con sus armas. Las armas de Penélope es polar, pero son exactamente igual. Los dos son personajes que utilizan la metis, la inteligencia astuta, para vencer a sus enemigos. Creo que es un mensaje muy, muy positivo, ¿no? Muy actual, ¿no? Bueno, vamos terminando. Aquí tenéis lo que tenía que ver por el principio que estaba buscando. Esta es una Lamia pintada por los prerrafaelitas. Los prerrafaelitas del siglo XIX, para mí, son el movimiento, que pasa que luego ya todas las vanguardias lo eclipsan, pero son los movimientos en que, en la línea de lo que decía antes, decíamos antes, ¿no? De traer esto a nuestra cultura a colación, ¿no? Porque en este cuadro que tenemos, por ejemplo, sobre como estáis viendo ahí la piel de serpiente, estáis viendo la piel de serpiente, por tanto, este personaje ya nos está presentando esa ambigüedad, ¿verdad? Es una mujer serpiente, pero ya tiene rostro, como el cartel que decía antes, comentaba ella antes, ahí tiene rostro, y además tiene unas características muy sensuales. Pensemos en la Ofelia. La Ofelia es hecho una película precisamente que reivindica esto, que Ofelia es una dama de agua, no que te loca, es que las damas de agua están encantadas, tienen acceso a los dos mundos, ¿verdad? Entonces, en esta revisión maravillosa, la podéis ver en Netflix, en cualquier lado, ella no se ahoga, sino que es su mundo, ella está en los dos mundos, tiene un hijo, y frente al mundo masculino de muerte, desolación, ambición, poder, que simboliza a Halle, pues ella simboliza lo contrario, ¿no? Bueno, pues esto sería muy parecido a esta visión que os estoy comentando, ¿no? De esta dama de agua, en esta versión moderna, ¿verdad? Con esta característica, tiene rostro ya, tiene un rostro que revela un mundo interior, ya no va en corro, no va en grupo, no es como los cuadros de Diana y las ninfas, sino tenemos, como hacen los prerrafaelitas, ¿verdad? Una visión interior muy, muy fuerte, que revela un poco la idea esta que ellos tenían de diversos matices que nos interesan muchísimo, ¿no? Hoy. Y que reinterpretan esta idea, ¿no? El peine, que sabemos que es un símbolo funerario, la piel de serpiente, que es un símbolo de regeneración, el pelo, que es un símbolo totalmente, lo que os decía antes, ¿no? También de regeneración, el pelo, la serpiente que se madeja, esa piel nívea, que es la piel de un cadáver, etcétera, etcétera, ¿no? La desnudez, todos esos símbolos ya. Por tanto, para ir concluyendo, os quería explicar que hay estas lamias, todas estas damas de agua, para mí son un ejemplo de cosas que tenemos que hacer aflorar en nuestra cultura, como folclorista, como literatura, o como maestro, me da igual, pero que no tienen nada que ver con la sirenita o con las versiones más light, ¿no? Que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Tenemos las Nereidas, que son tan importantes, que básicamente pensar en eso, ¿no? Son esos grupos de Nereidas, de damas de agua. Tenemos esa visión bifronte que tiene el folclore, que es muy realista, de que son damas de agua y damas de muerte. Las rusalcas son damas que te llevan a otro mundo, es normal, ¿no? Porque en la visión griega ya hemos visto antes que las encantadas están en la puerta de una cueva, son porteras, bisagras entre los dos mundos, ¿no?
y probablemente era su función, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando tomaban drogas, cuando tomaban... era esa la idea. Las Banshee, que son los más cercanos a las sirenas, y que gritan, básicamente gritan. Es el ruido de la tormenta, el ruido del más allá. La ondina, que son del siglo XIX, la sirena, que no tiene nada que ver con eso que veis ahí, sino más con el cuadro que os he puesto antes de Ulises, y la Nixie, etc. Todas estas son formas de llamar a esta alteridad que estamos viendo, y que en el caso nuestro, ya para concluir, se revela alguna, por eso decía antes que yo sí le veo unidad al noroeste peninsular, ¿no? Más allá de la diversidad, ¿no? Hay unos personajes muy importantes que son los moras, que no tienen que ver con los moros, al parecer, nada que ver. Tiene que ver, hay varios étimos que se han propuesto, desde Mor. A mí uno que me interesa mucho es que lo relaciona con Dama de Agua, lógicamente, ¿no? Las lavanderas, las lamias, la Shana, la Anjana. Hay una cantidad de personajes impresionantes, cada ello con sus matices. Y desde luego no tiene nada que ver con esta visión light, un poco, si le queréis, de tipo Disney, ¿no? No, hay que enseñar a los chicos el sentido profundo del mito y denso que tiene. ¿Qué decimos cuando decimos que una arpía grita? ¿Qué queremos decir cuando decimos que una arpía hace determinadas cosas? Bueno, ¿cuál es el significado que tiene eso en el folclore? Bueno, ya para ir concluyendo, ya nuevamente, todos estos son mitos del norte de la península, cuando no existía Extremadura, no existía... son muy difusos, abarcan todo, por ejemplo, más interesantes son las ánimas, el mito de los muertos, ¿no? El alma que perdura de alguna manera, las lavanderas sería el mito más interesante ahí, los seres que los ríos cantan. No olvidéis que las lavanderas no se ven. Las lavanderas, a ver si hay por aquí una, no, esto no lo tengo. Las lavanderas se oyen como el ruido del río. El ruido del río por la noche en un sitio peligroso, claro que da pánico, y la gente se ahoga. Y probablemente de ese recuerdo se generaron muchas leyendas, que a su vez contaminaron a las lavanderas vivas, las lavanderas reales, ¿no? En fin, el proceso es complicado, pero no olvidemos que esto es un imaginario de una riqueza enorme, La caza salvaje, el cazador negro. Si cogéis la leyenda catalana, tiene unos matices, si cogéis la leyenda de Asturias, tiene otros, etcétera, etcétera. A veces tienen nombre, la Shana Felicia, estas son leyendas de Asturias y tal, y todas en general, con esto ya sí quiero terminar, este es un ejemplo, ¿no? Nos revela la riqueza del folclore. Estas son las lavanderas de noche en una recreación de un pintor. La lavandera es un folclore que coge hasta Holanda, revelan algo tremendo de la cultura popular, y es la percepción de lo terrible de la vida. Es decir, el mismo ser, lo he dicho antes de Artemisa, ¿no? Que es amable, cuida a los niños, curótrofa. El mismo ser es vengativo, se cabrea, me permitís la expresión, y cuando se cabrea, por ejemplo con varios mitos, pues fulmina, mata a las personas, que es lo del arco, ¿no? Y se les acabó. Pues esto es lo mismo. Aquí tenéis un ejemplo. Ahí veis que está más representado porque las lavanderas, las pobres, no son fantasmas. Pero es la única manera que tiene el pintor de representar qué hacen las lavanderas nocturnas, es decir, los espíritus nocturnos del agua. Cuando pasamos por un camino, hay muchas leyendas de eso, y se escucha el rumor del agua. Y un rumor que habla de muerte, habla de ahogamiento, habla de cosas de este tipo, ¿no? Y ese mismo rumor, cuando amanece, el agua cambia su canción. Es maravilloso. Entonces, esa idea dialéctica de la vida y de la muerte que tiene el folclore, y que se aleja de los estereotipos de Disney, de los buenos, de los malos. De hecho, este concepto de bueno y malo es muy judío. No tiene mucho que ver con el folclore. En el folclore, los seres se clasifican en buenos y malos, sino en los rasgos que cada uno tiene, que sería muy complicado y que cada no bueno, yo les dejo, aquí tenemos un ejemplo en Galicia, la bandera de Noite,
las canciones asociadas, que son una pasada, preciosa, y que nos abocan este enfoque dialéctico de la vida, ¿no? Son seres con una riqueza impresionante, ¿no? Y te enseña algo importante que son los tabúes, las cosas que no puedes hacer. Claro, es de sentido común que de noche no debes cruzar un agua que no conoces. Eso lo fabula el folclore y le da un valor, le hace situar a la lavandeira en un determinado sitio, en fin, crea una leyenda, una proto-leyenda, y que eso es lo que tenemos básicamente. Hasta llegar aquí, eso está en la Odisea, eso es lo cual, pero esto, aquí tenéis la representación, y con esto concluyo ya, entre la realidad, ahí tenéis a la izquierda un grupo de lavanderas, eso es una maravilla etnográfica, ¿no? ¿Qué hacíamos hace 50, 100 años cuando no había el agua de las tuberías? ¿Qué valor tenía la fuente, los lavaderos? Bueno, después tenéis unas mujeres lavando, etnográficamente muy interesante, y cómo todo eso se traslada a los imaginarios. Y tenemos las Banshee que están girando en ruedas, lo que se llama el folclore, los corros de ánimas, es una cosa interesantísima, ¿no? Y cómo todo eso, cuando pasa el folclore, se codifica y aparece el barco de Caronte, el óbolo, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces todo eso son, al menos que intentamos trabajar, metáforas de la realidad. No son tonterías ni extravagancias, sino son profundas codificaciones de la realidad. Con esto concluyo con lo primero. Igual que cuando se ha descubierto Troya 7, parece un sitio modesto, eso como pudo albergar a la guerra de Troya. Pues gracias a Homero, pues hubieron creadores geniales que nos hablaron de eso, de Aquiles de los pies ligeros, si crearon un imaginario potente en que los dioses le daban tortas con los humanos y crearon algo que es importante rescatar, ¿no? Y que es lo mismo que la literatura, crear imaginario para comprender y en esa medida también cambiar la realidad. Estos imaginarios que estoy hablando nos hablan de algo muy importante, el agua como sustento de la vida y el peligro del agua, el peligro y el don del agua. Entonces, es muy importante decirle a los niños que si tú cruzas por un sitio ahí tenéis una lavandera, en principio del siglo XX, en los sitios normales, es decir, no vayas a un remolino, no vayas a un sitio de esto peligroso. De eso trata el folclore, ¿vale? De hablar de estas cosas. Ahí tenéis ya para concluir las dos figuras ya codificadas. Esta Nereida subiendo, desnuda, luminosa, subiendo al agua, que simbolizan las damas de agua, y tenéis la representación griega y ya latina, ya de nuestra lengua, de estas náyades con el cántaro, el quitón, el vestido corto griego, el pelo es muy importante, si está suelto es una ahogada, si está recogido no. Todos esos códigos funcionan y son muy muy importantes, y cuando lo pasamos luego a la literatura nos encontramos lo que os dije al siguiente, que los escritores transmiten esto a veces de manera muy bien, como Los ojos verdes de Becker, que es una dama de agua malintencionada, con mala idea, que ahoga a la persona, ¿verdad? Y otras veces eso va más allá, Lacra y los creadores modernos de ficción, como he dicho antes, como el color que cayó del cielo, nos da una visión tremenda que el folclore no tiene. El folclore es muy optimista y es muy realista, está la vida y la muerte juntas. Y tú pasas alguna estrella, das un óvulo y ese es el código, ¿no? En cambio el Lacra, que tiene muy mala idea, y Stephen King y todos los demás reescriben todo este folclore de una manera mucho más sombría. Por tanto, lo bueno, yo creo, y los animo en eso, y con esto concluyo, a nosotros es separar estos capas, como recordáis Bastián, la mina de las imágenes, separar las lascas, separar los planos y ser capaz de decirle a nuestros alumnos, si tenéis la suerte de dar clase, o a quien sea, que distingan un poco aquello que decía Antonio Machado, ¿no? Los voces de los ecos. Hay mucha basura que se está vendiendo como folclore, hay mucha comercialidad, lo que decía antes de las Barbie, ¿no? Como sirena, y sin embargo la esencia de todo esto que es tan potente, ¿no?
que es el genio del agua, la fertilidad, la regeneración, los ritmos de la vida. Por eso habla de la menstruación, la serpiente y la luna, cómo se relaciona todo eso. Pues eso le estamos dando énfasis y por tanto necesitamos recuperar todo eso. Lo que dicen los de la Wicca, el despertar de la diosa. Necesitamos que la diosa, en el sentido que dice Jim Butha, despierte y veamos estos valores. En eso conectó con la intervención de Natalia, ¿no? Necesitamos esa fabulación que conecte con los valores de la actualidad y seguro que vamos a ganar muchísimo todos, ¿no? Porque vamos a tener una manera de reencantar la naturaleza frente a esta cultura depredadora que estamos viviendo, ¿no? Mercantilista, y que cuando hablaba de todo esto, lo bueno de hacerlo aquí, en esta facultad, es que dé un enfoque humanístico, en el sentido de que veamos que el agua no es nada, si no le damos un nombre, un valor, una leyenda, un concepto, las aguas son algo informe, no tienen ningún significado, el significado se lo damos los seres humanos. Y lejos de ser una cosa totalmente excéntrica y de tonto, vemos que tiene unos valores tremendos y universales y a la vez locales. Esa es la dialéctica que nos puede servir, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy, por esta fascinante revisión del mito y todas estas imágenes simbólicas en las diferentes culturas, este panorama, ¿no?, que nos has abierto de múltiples increíbles. Y también con la defensa del femenino que ya avanzaba Natalia, que iba a ocurrir y que ya ha sucedido. No sé si tenemos un par de minutos, no sé si hay alguna pregunta en la sala o en el mundo virtual. También animamos a que... Don Manuel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Eloy, por esta magnífica conferencia llena de matices y de sugerencias. Y quiero felicitarte en primer lugar, y quiero que además los alumnos y alumnas que están aquí se den cuenta, porque yo creo que pocas personas quedan ya, como tú, que sean capaces de manejar de esa manera el mundo de la literatura, el mundo de la mítica, el mundo de muchas culturas, y llevarlo todo a la vez. Es decir, en este mundo en el que estamos tan perversamente especializados, donde incluso nosotros los profesores ya entendemos cada vez de menos cosas, de cosas más pequeñas y más reducidas, encontrar una persona que sea capaz, como una especie de mago, ¿no?, o de malabarista, se entiende bien la expresión, de manejar tantas sugerencias, tantos mitos y tanta literatura a la vez, de tantos tiempos, de tantos espacios distintos, me parece que eso es digno de valorar, y me gustaría que los alumnos comprendieran la necesidad que tenemos de ampliar fronteras, de ampliar el conocimiento y de ver que el mundo del conocimiento es único, ¿no? Y no está tan compartimentado como a veces nos hacen creer. Y yendo un poquito más a lo concreto, has citado por último a Gustavo Adolfo Bécquer, y a mí me ha recordado mucho, cuando estaba escuchándote, la leyenda del gnomo, esas leyendas del Moncayo, de Gustavo Adolfo Bécquer, donde las dos protagonistas, Marta y Magdalena, van al río y escuchan las voces de los gnomos, que en este caso no son mujeres, son hombres, pero van hablando del río, va seduciéndolas y van llevándolas después a la aniquilación, ¿no? Y las lleva y me ha recordado mucho ese mundo que también es tan hispánico, ¿no?, del romanticismo y de cómo todo lo que ha estado contando ahí, por ejemplo, Adolfo Bécquer también lo interpreta de una manera muy sabia, ¿no? Sí, tenéis que no lo citaba, la que el profesor Manuel Lara no lo comenta, La Dama del Alba es una obra maravillosa en que aparece lo que le está leyendo, dos cosas muy importantes. La muerte como mujer y la muerte como dama del agua, porque ella lleva a los dos personajes de la obra de teatro al final, que es la chica, bueno, no lo voy a contar, pero básicamente se va a ahogar y es una relación maravillosa donde la muerte como amada, la muerte no como algo en el sentido tétrico de la dama, la danza de la muerte, sino como algo, bueno, bifronte, lo que estamos diciendo, ¿no? En ese sentido es muy positivo. Y efectivamente hay esa idea en todo Bécquer,
has dicho el gnomo, es muy interesante esto porque ve que trata el diablo, trata todas estas figuras que son, yo invito simplemente a que veáis cuanto más arcaica es mejor, cuanto una idea es más arcaica es más genuina, más pura, ¿eh? Entonces rescatar esa idea, ¿vale? Digo.